Hola, mi nombre es Juan Carlos Hernández Nava y tengo un mensaje para mis amigos republicanos, pero en particular para mis amigos republicanos hispanos cristianos en los Estados Unidos. Yo soy un inmigrante, como millones de nosotros que hemos llegado a este país. Yo tengo 30 años viviendo en los Estados Unidos y 28 años de esos 30 aquí en los Estados Unidos fungí como el corresponsal internacional de noticias para TV Azteca en el centro sur de los Estados Unidos. Apenas yo había llegado a esta nación, como un par de años de que yo había llegado, me enamoré perdidamente de su cultura y de su historia. Se me hacía fascinante entender que los fundadores de esta nación habían sido inmigrantes europeos que en su mayoría eran pastores cristianos evangélicos, blancos, que venían buscando un lugar a donde adorar a Dios con libertad, porque los estaban persiguiendo en Europa. En aquel entonces la Iglesia Católica estaba ejecutando la Santa Inquisición española. Entonces, cuando ellos zarparon de Inglaterra y llegaron a este territorio nuevo, se encontraron con que ya era un territorio habitado, ya había aquí los indios americanos nativos. Entonces ellos llegaron, se establecieron aquí en el noreste del país, formando las 13 colonias, y de ahí ellos empiezan a convivir con los indios americanos para darles las gracias de que los dejaron estar en este territorio, y de la misma manera darle gracias a Dios por haber encontrado un lugar a donde poder alabar a Dios y profesar su religión y su fe con libertad, sin que nadie los persiguiera ni los asesinara. De ahí que nace la hermosa tradición del Thanksgiving Day, o del Día de Acción de Gracias, que no es otra cosa más que los evangélicos blancos europeos dándole gracias a Dios por tener un lugar a donde alabar con libertad. Esto fue lo que yo entendí cuando llegué, recién llegado a los Estados Unidos. Y bueno, como muchos de los inmigrantes que llegamos a este país, yo llegué siendo católico. Toda mi vida fui católico. De hecho, estuve en un seminario pasionista para ser sacerdote. Casi estuve varios años hasta que conocí a la que ahora es mi esposa, pero estuve estudiando en un seminario, fui monaguillo, estuve metido dentro de la iglesia por muchos años, no como un católico promedio, sino como un católico de hueso colorado, como decimos en mi país. Entonces, cuando yo llego a los Estados Unidos fue un poco difícil encontrar una iglesia católica en la ciudad donde yo llegué. Bueno, un pueblito que se llama Bandera, Texas, que es un pueblito hermoso, le dicen la capital del cowboy en Estados Unidos. Y en ese pueblito de Bandera nosotros buscábamos una iglesia católica. Estoy hablando de mi esposa y mis hijas y yo buscábamos una iglesia católica. Finalmente encontramos una, pero no era hispana, era una iglesia católica polaca, que por cierto era una iglesia súper racista y no nos abrazaron bien, no nos admitieron, y de ahí tuvimos que buscar algo en español hasta que encontramos la primera iglesia bautista, que fue quien nos abrió la puerta y pudimos asistir ahí a la iglesia, puesto que pues era la única iglesia hispana. Ahí fue que nosotros hicimos una transición, por así decirlo, del catolicismo a la iglesia cristiana, que en realidad, bueno, tiene sus diferencias profundas, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Entonces nosotros empezamos a asistir a esta iglesia, y desde un principio, cuando yo empecé a crecer en el cristianismo, me empecé a involucrar en organizaciones cristianas a nivel nacional. Estuve trabajando para varios ministerios, para muchos ministerios nacionales, de los cuales se encargaban en movilizar a iglesias hispanas para el voto latino. Este fue el caso del año 2000, en las elecciones del 2000, para elegir al presidente George W. Bush en el Partido Republicano, movilizando a las iglesias latinas para el voto republicano. Después de todo esto pasan 28 años de mi vida, y me empecé a decepcionar un poco de lo que yo había entendido o de lo que yo había creído al principio. Cuando me doy cuenta, después de haber investigado todo lo que investigué, de haber encontrado todo lo que encontré, me di cuenta que en realidad lo que sucedió con los Pilgrims, o con los primeros peregrinos que llegaron a este lado del mundo,
fue porque en el siglo IX se dio la separación más grande que ha tenido la Iglesia Católica, que fue cuando sacerdotes se separan de la Iglesia porque no están de acuerdo con las cuestiones que se están dando en ese momento en la Iglesia Católica, y se separan. Entre ellos, el principal de ellos pues es Martín Lutero, pero también Juan Knox, Juan Calvino y otros reformadores, y de ahí se da la Reforma Protestante, conocido también como el protestantismo. Esto significa que cuando se separan estos sacerdotes, que después se convierten en herejes, que son quienes están en contra de la Iglesia Católica, que es la Iglesia oficial, que finalmente era no nada más la Iglesia, sino era el gobierno también quien gobernaba toda Europa, fueron perseguidos y los quemaban en las hogueras vivos como herejes. Entonces muchos de estos peregrinos saliendo de Inglaterra llegaron a esta nueva tierra en el noreste de los Estados Unidos, en donde se establecieron, y ahí establecieron las 13 colonias, como ya lo mencioné. Pero es curioso saber que cuando hicieron esta amistad con los indios, sí, inicialmente fueron muy amigables para poder convivir con ellos. Más adelante las cosas cambiaron un poco, que es un tema que tocaremos más adelante. En este momento quiero enfocarme a que en cuanto a estos europeos que llegaron a este territorio, empezaron a pensar que no querían pagar impuestos al gobierno británico, porque en realidad ellos decían: nosotros, si pagamos impuestos, no tenemos representación política en el gobierno inglés. Entonces no tiene caso que nosotros paguemos impuestos si no recibimos ningún tipo de beneficio del gobierno federal, por así decirlo, del gobierno inglés. Entonces decidieron independizarse de Inglaterra. Fue un proceso muy largo y doloroso, fue una batalla muy larga, hasta que finalmente se independizaron de Gran Bretaña, y eso porque Gran Bretaña decidió, el gobierno británico decidió que iba a ser muy costoso venir, traer ejército, combatir con estos hombres hasta que terminaran la guerra y todo. Entonces decidieron mejor darle la independencia a los Estados Unidos. Cuando el ejército norteamericano consigue la independencia del gobierno inglés, entonces ellos crean su propia constitución. Y en esta constitución, en la primera parte de hasta arriba, lo primero que ponen, y lo ponen con letras grandes, es "We the people", que significa nosotros la gente. En una democracia se supone que la gente es quien contrata a una persona que se va a encargar de gobernar, administrar y distribuir los bienes de esa nación, así como llevarla a una posición mejor que la que tenían e irla mejorando cada vez. Es decir, que sea una evolución positiva en cuanto a lo social, lo moral, lo económico y el poderío de guerra también, para poder defenderse de otras naciones. Esa es la idea de la democracia, que nosotros como ciudadanos, que el pueblo, que we the people, podamos escoger a nuestros presidentes para poder lograr lo que nosotros queremos o lo que es mejor para nosotros como ciudadanía, como para el pueblo. Sin embargo, en ese momento, cuando ellos decidieron hacer la Constitución de los Estados Unidos y ahí establecieron we the people, es aquí el mensaje que yo quiero mandarles a mis amigos republicanos, hispanos, cristianos. Sí, en realidad la mayoría de estas personas que firmaron esa constitución y que estaban de acuerdo con ella eran cristianos evangélicos blancos, europeos. Y estos cristianos evangélicos blancos decidieron, cuando dijeron we the people, estaban estableciendo que ellos, el grupo de blancos, iban a mandar y a distribuir las riquezas de esta nación, y que ellos iban a manejar. Es decir, iba a ser un gobierno de blancos, por blancos y para blancos, evangélicos. Esa era la idea original. Pero de esa manera estaban segregando o eliminando completamente a los africanos,
que habían traído como esclavos, que trajeron aproximadamente 12 millones de esclavos, se calcula. En el proceso de traer tantos barcos de los esclavos africanos que traían en contra de su voluntad, murieron aproximadamente 2.5 millones de esclavos, de jovencitos, de muchachos africanos que los iban literalmente al África y los robaban de sus familias y se los quitaban a las familias, a las mamás, a los papás, y se los traían como esclavos a los Estados Unidos. De esos africanos, estaban siendo relegados cuando los evangélicos blancos dijeron "we the people", se referían a ellos mismos, los blancos. Entonces estaban eliminando completamente a los africanos, estaban eliminando completamente a los nativos americanos y estaban eliminando completamente a las mujeres. Es decir, ni los africanos, ni los indios nativos americanos, ni las mujeres tenían ningún derecho. Tal vez no eran considerados gente, tal vez estaban considerados más bien como bestias, porque eran otro tipo de personas. Por eso es que estos blancos dijeron "we the people". Ponte a pensar en esto: si ellos hubiesen decidido que toda la gente hubiesen dicho "the people", o hubiesen dicho "los ciudadanos" o "la gente", pero no, cuando ellos dicen "we the people", se referían al grupo de blancos cristianos que estaban dentro de ese grupo o dentro de esa organización. Y esto es lo que decidieron, y por eso es que cuando tú escuchas al expresidente Donald Trump con su movimiento de MAGA, que significa Make America Great Again, en realidad lo que él está sugiriendo no es que hagamos a América más grande o grandiosa otra vez, porque América sigue siendo grandiosa. Es más, es uno de los mejores países en el mundo. Yo te puedo decir esto: hay miles, tal vez millones de personas que arriesgan sus vidas a venir a esta nación. ¿Por qué? ¿Porque es una nación en decadencia? Claro que no. Es la mejor nación del mundo. Es una potencia en todos los sistemas, en el armamentario, económico, en valores. Es una nación increíble. Los Estados Unidos es un país increíble y por eso es que muchísima gente viene para acá. Pero cuando el movimiento de MAGA de Donald Trump dice "hagamos América Great Again", lo que en realidad está diciendo es volvamos a establecer los principios con lo que la nación fue originalmente instituida, que es hagamos América blanca, racista, dueña de esclavos otra vez. Eso es lo que en realidad quieren los de MAGA. Ahora, hay un punto curioso y un tanto peligroso. MAGA es un movimiento supremacista blanco, súper racista, y ellos están usando a la mayoría de hispanos para poder lograr el voto para que ellos se mantengan en el poder. Yo me pregunto, a lo mejor nosotros estamos siendo utilizados para que nosotros podamos mantener a un partido no solamente corrupto, pero racista en el poder, para que ellos hagan lo que ellos quieren, como lo venían pensando, como lo han venido pensando desde hace mucho tiempo. Te lo explico de esta manera. En la Guerra de la Independencia, cuando los Estados Unidos se quiso independizar del gobierno inglés, decidieron que ya no iban a pagar impuestos y que iban a pelear en contra del gobierno inglés. Bueno, en ese momento había más esclavos africanos que los mismos nativos o que los mismos soldados americanos, los Pilgrims. Entonces ellos organizaron a los africanos, les enseñaron cómo pelear, les dieron armamento y en su mayoría pelearon ellos contra los ingleses. De tal manera que sí hubo muchísimos muertos, pero la resistencia logró que el gobierno inglés se retirara y así consiguieron su independencia. Pero esto es lo curioso. Los africanos que pelearon en la independencia de este país, yo creo que me imagino que pensaron, ahora que hemos peleado por este país, ahora sí podremos ser libres, ya no vamos a ser esclavos y seremos igual que los blancos. No fue así, claro que no fue así. Se regresaron a ser esclavos, los volvieron a someter como esclavos, aun cuando habían peleado por la independencia misma de este país. No fue sino hasta muchos años después, cuando el presidente Abraham Lincoln decidió
que iba a abolir la esclavitud. Y en un solo pensamiento, él decía, si nosotros nos decimos una nación cristiana, no puede ser que nosotros tengamos esclavizados a nuestros propios hermanos. Y esa era la razón por la que Abraham Lincoln quería terminar con la esclavitud. Pero en ese entonces, la mayoría de los blancos evangélicos que decían que no querían que se terminara la esclavitud, no era solamente porque ellos tenían esclavos, sino porque era un negocio muy lucrativo. Ellos manejaban literalmente, en aquel entonces no se mencionaba de esta manera, pero era la venta de esclavos. Era como la importación de seres humanos para venderlos, lo que ahora se conoce como trata de blancas. Entonces, la verdad es que es increíble lo que estos cuates hacían. Sin embargo, ellos no querían que se acabara la esclavitud. Y en esa división de ideas es cuando se da la guerra civil. ¿Por qué? Porque los estados del norte decidieron que ya no querían esclavizar a los africanos, pero los estados del sur dijeron, no, nosotros no vamos a dejar que los africanos dejen de ser esclavos, los queremos esclavos. Entonces, y en un momento dado incluso dijeron, nosotros ya no queremos ser parte de los Estados Unidos, y sacaron una nueva bandera, que es la bandera confederada, aquella bandera que tiene una X con estrellas. Esa bandera confederada estaba decidiendo separarse de los Estados Unidos y mantener la esclavitud de los africanos en las colonias. De ahí, cuando termina la guerra civil y el presidente Abraham Lincoln logra abolir la esclavitud, entonces pues obviamente se establece que ya no hay esclavitud. Sin embargo, ya no había esclavitud. Pero hasta los años 60, no es sino hasta que Martin Luther King termina la segregación en contra de los afroamericanos, ya en este caso. Es increíble, a lo mejor tú no te acuerdas de esto, pero los afroamericanos en los 60 todavía no podían entrar a un restaurante donde había blancos. Tenían que sentarse en la parte de atrás de los camiones. Había bebederos para blancos y bebederos para africanos. Había baños para blancos y baños para afroamericanos. Y era una división increíble. Había una segregación todavía. Y el único que promovió terminar esa segregación fue Martin Luther King en los años 60. Entonces eso no tiene 200 años. Eso no tiene ni 100 años que eso pasó. La verdad es que a mí lo que me preocupa es esto. Nosotros como latinos podríamos estar siendo utilizados por un partido supremacista blanco con intereses personales para los blancos y que nos están usando para que nosotros los mantengamos en el poder, para que en un momento dado volvamos a regresar a la posición en la que estamos sin que tengamos ningún beneficio de ello. Y estoy hablando no solamente de las libertades o las garantías que mucha gente tiene, como es la seguridad, sino la misma economía. Es súper evidente que el presidente Donald Trump va a beneficiar muchísimo financieramente a sus amigos multimillonarios blancos en su mayoría. Así es que yo nada más te pregunto esto. ¿Tú de verdad estás dispuesto a que te manipulen o a que seas usado a través de un partido político para ponerlos en la posición de autoridad y que ellos sigan haciendo lo que han hecho por muchos años? Yo te diría que lo pienses 2 veces. Yo escribí un libro en donde toda esta información que te doy está perfectamente registrada, todo está documentado y tú lo puedes verificar porque es información abierta. Nada de esto está oculto. Todo esto está en las librerías, todo esto está en las bibliotecas, en las hemerotecas. En todos lados está disponible. Tú lo puedes investigar. Yo solamente en este libro capturé toda la información y la ordené para que tú lo pudieras entender de una manera más fácil. Ahora, si tú no estás de acuerdo con lo que yo estoy diciendo y tienes una mejor idea de lo que pasó o tú quieres debatir lo que yo estoy diciendo, mándame un mensaje y convénceme de lo contrario. Nos vemos en la próxima.